Bien chicos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a ver estadística, pero vamos a ver tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Está bien? Ya hemos visto la unidad pasada, la introducción a la estadística y tablas de distribución de frecuencias para datos normales o datos no agrupados. Esta vez vamos a ver tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Sí? Primero vamos a recordar algunos conceptos básicos. Primero, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia que provee un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, organización, análisis e interpretación de datos en forma adecuada. Eh, para en base a estos tomar decisiones, ¿no? Cuando existen situaciones de incertidumbre. ¿Qué es una población y qué es una muestra? La población es el conjunto de todos los individuos u objetos que tienen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. ¿Y qué es una muestra? Pues una muestra es un subconjunto representativo de la población. Eso ya lo vimos en la clase pasada de estadística, ¿verdad? También vimos que eran las variables cualitativas y las cuantitativas. Todos esos conceptos ya los conocemos. Entonces, lo que vamos a conocer hoy día es qué son los datos agrupados. Me dice que son aquellos que, para ser analizados, requieren ser agrupados en clases a partir de ciertas características. Su objetivo es resumir la información. Comúnmente pertenecen a una muestra mayor de 20 elementos, por lo cual requieren ser agrupados. Esto implica ordenar, clasificar, expresarlos en una tabla de frecuencia. La agrupación de datos puede ser simple o mediante intervalos de clase. En este caso, como vamos a trabajar con datos agrupados, vamos a trabajar con intervalos de clase. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos, a ver por acá, ya. Tenemos edad, ¿verdad? Tenemos edad, pero se dan cuenta que tenemos personas, por ejemplo, en un rango de 30 a 40 años. ¿Ven? A esto llamamos intervalos, ¿sí? O rangos, llamamos intervalos. Tenemos personas de entre 30 y 40 años, de entre 40 y 50 años, de 50 y 60 años, 60 y 70, 70 y 80, ¿ven? Entonces, para ese tipo de datos nos va a servir agrupar, ¿está bien? Y vamos a trabajar con intervalos. Pero no quiere decir de que vamos a nosotros a hacer los intervalos de acuerdo como nosotros querramos. No, para eso existen algunas reglas específicas en base a algunas fórmulas que vamos a conocer ahorita, ¿ya? Primero, tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Se utiliza cuando los valores de las variables cuantitativas son continuos. Para ello los agrupamos en una tabla clasificándolos en intervalos de clase. ¿Sí? Primero, el recorrido o el rango. Dice que está dado por la diferencia entre el mayor y el menor dato. ¿Sí? Es decir, cuando nos dan la tablita, ¿verdad? Con todos los valores, ahí nos dan el mayor y el menor dato. Entonces, eso nos va a servir para hallar el rango. El rango nos va a servir para poder hallar luego la amplitud o el tamaño de mis intervalos. ¿Está bien? Luego, número de intervalos de la clase, o K. Se aplica la regla de Sturges. ¿Ya? K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n. ¿Quién es n? Pues n es la cantidad de datos que yo tengo, ¿cierto? Entonces, profesor, pero 3,3 logaritmo de n, no se preocupe, que pueden trabajar con su calculadora de momento, porque hasta que ya sepamos cómo calcular el valor del logaritmo. ¿Está bien? Pero más fácil vamos a hacer los cálculos con la calculadora, para hacerlo más rápido, para simplificarlo, ¿ya? Ya cuando más adelante empecemos a trabajar el tema del logaritmo, ahí vamos a aprender cómo calcular un logaritmo, ¿está bien? Tamaño de los intervalos o amplitud de la clase. ¿Ya? La amplitud de la clase es para ver los intervalos. Recuerdan que aquí teníamos un rango, ¿verdad? 30 a 40. El rango o la amplitud es de 5 en 5, ¿verdad? Entonces, para eso nos va a servir este C, para ver la amplitud de cuánto en cuánto va a ir. ¿Y cómo hallamos eso? Ah, pues el rango sobre el número de intervalos de la clase, ¿sí? Ahora, el número de intervalos o K, cuando lo desarrollemos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la cantidad de intervalos que vamos a tener. En este caso, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 intervalos. ¿Ya? Cada formulita tiene su razón de ser, chicos. No es que estén aquí por estar. ¿Ya? Límites de la clase. Tenemos el límite inferior y el límite superior. Además, el límite superior menos el límite inferior va a ser igual a C. ¿Sí? Aquí, ¿quién es el límite inferior? 30. ¿Quién es el límite superior? 40. ¿Cierto? Entonces, ¿quién será C? Pues 10. ¿Ven? Así de simple. La marca de la clase.
está dado por el punto medio de cada intervalo. La marca de la clase va a ser el punto medio de cada intervalo. ¿Y a qué va a ser igual? A LI más LS sobre 2. Es decir, acá. Por ejemplo, ¿quién es la marca de la clase acá? Tengo 30 y 40. Ah, pues 30 más 40 sobre 2. 30 más 40, 70. Sobre 2, 35. Es decir, el punto medio. ¿Ven? Esa es la marca de la clase. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo me dice, los siguientes datos muestran las edades de 40 trabajadores de una empresa. ¿Sí? 40 trabajadores de una empresa. Donde aquí nos dan la tablita, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hallar. Vamos a hallar nuestro rango. El rango es el máximo, ¿quién es? 50. Y el mínimo, aquí está 50. Vamos a ver, el mínimo será 20, 20. Aquí está 20, ¿ven? El mayor es 50 y el menor es 20. Los restos me da 30. Ya tengo el rango, ¿cierto? Número de intervalos. K va a ser igual a 1 por 3,3. ¿Logaritmo de quién? De n. ¿Quién es n? Pues 40, ¿cierto? Que es la cantidad de trabajadores. ¿Cuánto me sale? 6,28. Pero vamos a redondearlo, ¿sí? Si lo redondeamos, ¿cuánto nos da? 6. Esta va a ser la cantidad de intervalos que yo voy a tener. 6 intervalos. Ahora vamos a ver qué amplitud va a tener cada intervalo. ¿Cómo lo hallo? Ah, fue fácil pues. 30 sobre 6. ¿Cuánto es 30 sobre 6? 5. Es decir, que voy a tener 6 intervalos que van a ir desde el 20 hasta el número 50 y van a ir aumentando de 5 en 5. ¿Se dan cuenta? Tengo edades de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, 35 a 40, 40 a 45 y 45 a 50. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo. Y luego, ¿qué hacemos? Pues empezamos a contar. Me dice, de 20 a 25, ¿cuántos tengo? A 4. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Ahora, tengo de 20 cerrado hasta 25 abierto. ¿Qué quiere decir? Que voy a contar solamente del 20 hasta el 24. El 25 no lo voy a contar, ¿por qué? Porque lo voy a contar a partir del segundo intervalo. Miren, del 20 a 25 tenemos 20, 1, 21, a ver, vamos a ver, otro acá está, 22, 2, 22, acá está, 3, y vamos a ver, acá está, 24, 4, ¿ven? Ya tengo 1, 2, 3, 4. Del 20 a 25 tengo 4. 25 a 30. Vamos a ver, del 25 al 30. Vamos a ver, acá está 26, 1, 27, 2, 28, 3, ¿ven? Ya tengo 9. Entonces, ya saben, ¿no? El truco es contar ya del 20 cerrado, es decir, voy a contar el número 20 hasta 25 abierto. Voy a buscar todos los números que estén entre el 20 y 25, pero sin contar el número 25. ¿Por qué? Porque lo vamos a contar a partir de aquí. ¿Cuándo vamos a contar el numerito? Aquí. Cuando vean ambos cerrados, ahí sí lo contamos. Porque ese ya es el último intervalo. ¿Está bien? Entonces, una vez que hacemos nuestra tabla, ya sabemos que FI es la frecuencia absoluta, que es la cantidad de números que hay, en este caso son 4. FI mayúscula es la acumulada, que va a ir sumando en zigzag siempre, ¿verdad? Eso ya lo sabemos y que al final nos tiene que dar N, ¿cierto? Esto va a ser N. Luego HI, que se calcula 40 entre FI, ¿cierto? Que con esto de acá vamos a poder hallar el porcentaje, ¿sí? Y XI, ¿quién viene a ser? La marca de la clase, que se calcula como A, LI, que es 20 más 25 sobre 2. Así de simple, ¿ven? Y así llenamos nuestra tablita. Entonces, me dice, responde, ¿cuál es el porcentaje de trabajadores que tienen 35 años o más? A ver, 35 años o más, aquí, a partir de acá, 35 años. Ah, ya voy a sumar estos 3 de acá, ¿cierto? 17,5 más 15 más 12,5, es decir, 45%. ¿Cuántos trabajadores tienen menos de 30 años? Ah, menos de 30 años, aquí. Sumo 9 más 4, ¿cuántos son? 13. Así de simple, y así vamos a ir respondiendo las preguntas que nos den. ¿En base a qué? En base a la tabla que vamos a llenar, ¿sí? Y todo partiendo de dónde? Partiendo de estos datos de acá. Y para eso es muy importante saber esto. Saber cómo calcular el rango, saber cómo calcular el número de intervalos y saber cómo calcular la amplitud de la clase, ¿sí? Espero se haya entendido, chicos. Está muy sencilla la clase. Las actividades se las voy a estar dejando por el grupo.
Y pues nada, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego chicos. Bye.